podemos bajar la mano. Voy a compartirles pantalla para que pues podamos ver el material con el que vamos a trabajar. Profe Marce, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe, lo que pasa es que no me da el chat. Dice que no puedo enviar mensajes porque no eres miembro del chat. Ay, ¿cómo así? ¿A alguien más le sale lo mismo? Déjame ver acá qué te sale. No, y estás bien como participante y todo. ¿Estás ingresando con el mismo correo de siempre o con uno diferente? Porque puede ser por eso. Ingresé con dos, con el del SENA y con el personal, y tampoco me da para el chat. Tan raro. No sé qué pasa. Ay, no, no me va a dejar participar hoy. Si quieres, cierra la sesión y vuelves a ingresar. A ver si de pronto es eso. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, mientras la compañera vuelve a ingresar, vamos a ver si Sayuna está funcionando para que podamos hacer como el recorderis de la competencia, las evidencias y demás para que pues podamos dar inicio a la temática en específico. A ver. Dios, Sayuna está bastante lenta últimamente. Por acá no me quiso abrir, vamos a mirar por otro medio de red. Bastante, efectivamente Sayuna está molestando muchísimo y pues realmente no conocemos la razón de las fallas. Algo importante, chicos, que ustedes deben tener en cuenta durante este tiempo que se presentan intermitencias en la plataforma, es que de las evidencias ustedes guarden copia en su computador, porque se puede llegar a presentarse el momento de que, así como está fallando intermitencias, de que nos deja entrar o no nos deja entrar, se puede llegar a estar perdiendo de pronto la información o no quedar cargadas las evidencias para que pues ustedes después no tengan que hacer doble trabajo. Entonces, tengan guardadas las evidencias en su computador por si de pronto algo llega a fallar. Entonces, listo. Recordemos que estamos en la fase número 1, que es la fase análisis. Estamos trabajando la guía número 1 y dentro de esa guía, creo que acá está todo corrido, las evidencias que hacen parte de la competencia Enrique Lowe son las que terminan en 1526. Tuvimos ya una primera sesión en la que trabajamos el taller de reflexión escrita Caso Malala y el video de presentación Proyecto de Vida. Dice Lady que sí, que esta ayuno está fallando mucho y no le ha dejado enviar evidencias. Exacto. Entonces ahí es donde toca revisar con cada uno de los instructores el medio por el que de pronto puedan entregar en caso de que pues esté próxima a vencer la fecha límite de entrega de las evidencias. Esperemos a ver que eso está bastante lento. ¿Qué es el ideal? Que el día de hoy trabajemos las dos siguientes evidencias a entregar, que son diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno y el ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Antes de iniciar con estas dos actividades que corresponden a la sesión del día de hoy, ¿cómo les ha ido con las dos actividades anteriores? Taller de reflexión escrita y el video de presentación. Taller de reflexión, trabajamos en clase con los que estaban en la sesión de ese día, pero para los que no estuvieron ese día en sesión, ¿han tenido alguna dificultad con esas dos actividades? ¿Ya las han podido cargar? ¿No las han podido cargar? ¿Tienen alguna duda frente a esas temáticas? Profe, hola, Hola, buenas profe, noches. buenas noches. Ay, me hablaron dos personas, espérame, miro quiénes fueron. Creo que una fue Tatiana, si no estoy mal, Sí, profe. y luego David. Listo, primero Tatiana y luego David. Listo, cuéntame, Tatiana. Profe, la verdad, entonces estoy como perdida porque yo lo del video pensé que apenas se iba a ver hoy. Ok, Porque la última vez fue lo del caso Malala, era. sí, el Y ya caso de mal. ahí fue cuando no se presentó pues las últimas clases, entonces yo pensaba que el video continuaba hoy, pues la segunda evidencia era eso.
Ok, listo. Entonces ya ahorita te doy respuesta a esa pregunta, Tatiana. David, te Listo, escucho. profe. Sí, profe, ¿cómo está? Bueno, yo no ingresé a la primera clase y bueno, yo pues la vi grabada, pero acabo de mencionar algo del video de presentación. Yo vi que hicieron una actividad pues como en la clase y quedó pendiente lo del caso Malala, pero no sé el video de presentación, me perdí. Ahí no sé. Ok, ya les doy, para darles ahorita les doy una sola respuesta frente a lo del video. ¿Listo? Pamela, te escucho. Hola, buenas noches. Yo lo que entendí de la clase pasada que yo sí estuve, tú sí diste unas directrices para empezar a trabajar el video del proyecto de vida, pero dijiste que en la siguiente clase las unías para poder hacer el video de ese proyecto de vida unido con las directrices anteriores más la de hoy. Ok, perfecto, listo, no hay ningún problema. A ese punto era el que quería llegar. Es que no recordaba si con ustedes lo habíamos manejado de una vez, entregarla por aparte, o si ya la uníamos con la actividad que se iba a ver el día de hoy. Janet, tienes la mano alzada, escucho. Sí, señora, buenas noches. No, yo también quería como aportar lo mismo que dice Pamela. Se dieron unas directrices, pero se quedó de que en la siguiente clase terminábamos pues ya de socializar la actividad. Ah, sí, sí, Listo. ya me recordé. Sí, verdad. Sí. Bueno, voy a buscar a ver si de pronto encuentro acá en mi computador la guía, porque Sayuna no me está dejando abrir y pues sí es importante que miremos directamente desde la guía cuál es la directriz que se presenta para la entrega directamente de las evidencias. Un segundito. Y sí, mientras sí les voy aclarando, efectivamente ya recordé. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Por sesión estamos mirando dos actividades. La clase anterior hicimos dentro de la sesión el taller correspondiente a la actividad del caso Malala. Entonces, para los que estaban en sesión, en ese momento trabajamos directamente la actividad, la calificamos inmediatamente, pero para los demás que no estuvieran dentro de la sesión, sí tenían que desarrollar la actividad tal cual como lo estaba solicitando la guía. Que ya encontré por acá una. Y con el caso, con la parte del proyecto de vida, el video de proyecto de vida, quedamos de que pues explicó una parte de la información, ¿cierto? De cuáles son las esferas internas que nosotros debemos conocer para poder desarrollar un proyecto de vida, o al menos para que tengamos una idea clara de cómo desarrollar ese proyecto de vida. Dijimos que esa actividad, aunque explicábamos la parte teórica, el ideal era unir esa actividad con la entrega de la siguiente evidencia, que es la de el ejemplo del entorno. Esta es la del video. Y la siguiente actividad a entregar es el diagrama de relación del individuo con el entorno. Entonces, esas dos las podemos unir y nos sirve para hacer la misma actividad validando con un solo archivo, un solo documento. Sayuna está bastante lenta hoy, Dios mío. Listo, entonces, con Malala entonces no tenemos inconveniente, ya lo han hecho. Si de pronto ustedes presentan que no puedan cargar la actividad, que no la recuerden cómo se realiza o tengan alguna pregunta de ella, me pueden escribir y vamos revisando para que pues ustedes puedan desarrollar bien la actividad. Vamos a mirar el diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno. Esta teoría o esta temática hace mucho énfasis también a proyecto de vida. Entonces, ahí vamos a relacionar esas dos actividades, la número 2 y la número 3 de la competencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante acá o qué es lo que retoma el diagrama de sistemas de la relación del individuo con el entorno? Nos habla de cuáles son esos contextos en los que el individuo, el ser humano, tiende a desarrollarse a nivel social y qué requiere de cada uno de esos contextos para poder tener una idea clara de primero de quién es, de cómo comportarse socialmente y hacia dónde visualiza su proceso o su proyecto de vida. Entonces, este diagrama nos dice que lo primero que existe o ese primer entorno que nosotros conocemos es el entorno familiar. Ese entorno familiar nos permite a nosotros la formación a través de la ética, es decir, en casa, papá, mamá o las personas con las que convivimos son aquellas personas que nos dan las bases de ética, de moral,
los hábitos, principios y costumbres que vamos a desarrollar a lo largo de todo nuestro proceso de vida. Se dice que la familia es la organización social más general y la más importante para nuestro desarrollo humano y para la sociedad. En cuanto a desarrollo humano, ¿por qué es importante? Porque nos permite desarrollarnos a nivel psicológico y social en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué psicológico? Porque nos va a permitir ser unas personas o más extrovertida, muy introvertida, una persona que se puede llegar a aislar totalmente de la sociedad o una persona que se puede desenvolver muy bien dentro de ella. ¿De qué depende? De esa pauta de crianza que se nos dio en su momento determinado durante nuestra niñez, el cómo se desarrolló esa crianza, esa educación familiar, son las que nos permiten a nosotros desarrollarnos más adelante en los demás contextos. Entonces, por eso esta parte psicológica afecta muchísimo dependiendo cómo fue ese desarrollo familiar que nosotros tuvimos. Entonces, para poder tener en cuenta y poder comprender mejor cómo es ese desarrollo psicológico en cada uno de nosotros para prepararnos a ese proyecto de vida, es importante que nosotros conozcamos los tipos de familia. ¿Para qué? Para tratar de entender la socialización, perdón, la socialización que podemos llegar a desarrollar cada uno de nosotros o incluso que ya estamos desarrollando. El primer tipo de familia que nos aparece es el biparental o que anteriormente llamábamos familia nuclear. Aquí está solamente papá, mamá, hijo o los hijos. Ese es el primer tipo de familia que fue reconocida y que como tal generó como ese punto de arranque del que se denominó a la familia como eje central de toda sociedad. Entonces, acá siempre va a haber una figura femenina, una figura masculina, y como tal, los hijos, que son las figuras a las que se les genera autoridad. Dentro de este tipo de familia siempre va a existir una persona más autoritaria u otra persona que es más consentidora, digámoslo de esa manera, para equilibrar la pauta de crianza. Entonces, por lo general, se le brindaba al papá como esa figura de autoridad, mientras que la mamá era la persona más mediadora dentro de este sistema familiar y así se generaba como tal esa pauta de crianza. Esto hacía que el niño o fuera muy sociable debido a que primaba como tal la pauta de crianza materna o demasiado pronto autoritario o incluso demasiado aislado por la pauta autoritaria del papá. El segundo tipo de familia, las familias reconstruidas, como su nombre no lo indica, se reconstruye, se genera un nuevo hogar con base a dos hogares que fueron, que dejaron de existir anteriormente, ¿cierto? Entonces puede ser mamá que trae sus hijos de una relación anterior, papá que trae sus hijos de una relación anterior, conforman un nuevo hogar teniendo también nuevos hijos. Aquí no necesariamente tiene que haber nuevos hijos, el simple hecho de formar una nueva unión con los restos, digámoslo de esa manera, de uniones anteriores, hace que se conforme como tal esa familia reconstruida. Otra vez a crear nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas pautas de crianza que se adapten a la personalidad y a la costumbre que ya tienen los integrantes de esta nueva familia. Las familias adoptivas, como su nombre no lo indica, están adoptando una persona dentro de ese ciclo, dentro de ese núcleo familiar. Aquí, pues como su nombre no le dice, ¿cierto? Estamos adoptando a alguien que no pertenece o que no tiene directamente nuestro lazo de sangre, pero por ciertas situaciones de la vida llega directamente a convivir con nosotros. Aquí pues la adopción se puede dar directamente en la niñez o se puede dar inclusive con personas ya adultas. En caso tal, por ejemplo, una persona que creció con nosotros toda la vida, no es familiar, no es vecino, no es amigo, no es alguien cercano, pero se crió siempre con nosotros y ya lo vemos como parte de nuestra familia. O a ese niño, esa niña que de pronto quedó huérfano a temprana edad y lo acogimos dentro de nuestra familia, eso es ser una familia adoptiva. Lo mismo con las personas adultas, que por la cercanía, por la afinidad, ya se vuelven parte cercana a nosotros y de nuestra familia. Esas son las familias adoptivas. Las familias de acogida puede tener cierta similitud con la familia adoptiva, pero aquí prima por determinados lapsos de tiempo. ¿Ustedes conocen o saben qué significa el término cupos universitarios en las viviendas cuando ponen esos letreros?
Cuando los muchachos, digamos, pagan un alquiler por la habitación durante el semestre que van a estudiar. Exacto, sí, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Son familias, ¿cierto? Donde ponen esos letreros de cupos universitarios. Son familias que como tal están arrendando una habitación, ya sea a un estudiante como tal universitario o a alguna persona que llega a la ciudad o a ese lugar con destino de trabajar por un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, estos cupos universitarios lo que hacen es adoptar, ¿cierto? Acoger a una persona nueva dentro de ese núcleo familiar, porque esta persona que llega a ocupar esa habitación, ya sea el estudiante, ya sea el trabajador, va a entrar a ser parte de ese sistema familiar de ese momento. ¿Por qué? Porque se va a acoger a unas normas, a unas reglas que ya están dentro de esa vivienda, dentro de ese hogar. Se va a adoptar, se va a acoger por determinado tiempo, lo que dure el semestre, lo que le dure el trabajo, lo que dure la situación que lo llevó a ser parte de esta familia durante ese momento. Entonces, las familias de acogida son eso. Familias que integran a otra persona que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, que no son afines a ellos, pero que por ciertas situaciones de la vida hace que tengan que convivir en un mismo lugar por un determinado tiempo. Lo mismo pasa con los compañeros de trabajo, aquellas personas que rentan un lugar para poder vivir en compañía, que les quede mucho más fácil los gastos, pero pues cada quien es, como se dice coloquialmente, una isla independiente. Cada quien está metido en su cuento, en su vida, en sus cosas, y solamente comparten ese espacio físico para poder, pues, igualar las cargas económicas. Entonces, esa es la familia acogida. Aquellas personas que se reúnen por una situación particular por un determinado tiempo y están compartiendo hábitos, costumbres, reglas internas de convivencia, y eso hace que se forme este tipo de familia. Las dos siguientes son las monoparentales y las extensas. Estas monoparentales puede ser solamente mamá o solamente papá con los hijos que tiene. Hoy en día es muy común ver que papá esté criando solamente a su hijo, a sus dos hijos, ¿cierto? Anteriormente solamente se veía, era a la mamá en ese rol de familia monoparental, pero pues hoy en día también vemos al papá jugando durante ese rol dentro de la familia. El siguiente y el último como tal es la familia extensa. Aquí puede estar solamente mamá o solamente papá o incluso estar los dos, pero dentro de este núcleo familiar se agregan muchas más personas. Abuelo, abuela, tío, primo, sobrino, toda esa familia extensa, es decir, que tenemos adicional, familia de segundo y tercer grado, pueden llegar a ser parte de esta familia extensa y que pues pueden ayudar como tal al desarrollo psicológico y social de cada una de las personas, como lo puede hacer también llegar a que ese desarrollo sea cada vez menor. ¿Qué sucede? Que de acuerdo al tipo de familia que se desarrolle, pues así mismo va a ser la interacción de las personas. Es mucho más fácil, teóricamente se dice que es mucho más fácil la socialización que va a tener una niña que hace parte de una familia extensa al momento de que ingresa a la escuela, que es el segundo contexto en el que empieza a socializar, ¿cierto? El primer contexto es el familiar, el segundo es el escolar. Cuando ya llega a ese segundo contexto, para esta niña de familia extensa va a ser mucho más fácil relacionarse, hacer amiguitos, tener una buena comunicación con personas mayores a ella, porque es que ya está desarrollando ese hábito desde su casa. Entonces no lo va a ver como algo nuevo, como un nuevo reto, sino como algo muy normal, muy cotidiano de su día a día. Y para ella, perdón, para ella va a ser mucho más fácil desarrollar ese hábito de socialización con las demás personas y va a ser alguien mucho más abierta socialmente. Mientras que se dice que teóricamente un niño que solamente es criado por mamá o papá, es decir, que solamente tienen una figura de autoridad en casa, una persona más de mayor edad que ellos, no tienen con quién socializar dentro de casa, un par, una persona de su misma edad para empezar la interacción, pues va a ser más complejo al momento en que empieza esa etapa de desarrollo escolar, porque va a ser ese primer choque a un nuevo mundo, a una nueva interacción con otras personas. Entonces, digamos que teóricamente esta persona que vive en una familia extensa, pues tiene mayor ventaja frente a alguien que vive en familia monoparental. Teóricamente nos dicen eso, pero si nos vamos a la realidad, al día a día, realmente la socialización, aunque depende mucho de la familia, también depende de esa dinámica familiar.
Puede que sí, que solamente el niño viva con mamá, pero puede que esta mamá hace que el niño esté en actividades sociales con otros niños, lo lleva a interactuar con esa familia extensa los fines de semana, hace actividades, mueve su día a día a que este niño pueda tener una interacción igual, similar a la que tiene una persona de la familia extensa. Entonces, ese nivel de interacción ayuda muchísimo para que cuando este niño entra a su etapa escolar, pues realmente no se vaya a ver afectado al momento de interactuar con otras personas. Entonces, teóricamente podemos ver que el tipo de familias sí afecta en la socialización que nosotros tengamos, pero también esa dinámica familiar es la que puede ayudar a reforzar esa teoría o la puede cambiar totalmente. Hasta acá vamos claros, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta, chicos? No, señora. Listo. Entonces, Todo teniendo está bien. claro, ¿me decías, verdad? Listo, entonces teniendo claro que pues la familia es el primer eje de la sociedad y lo que nos ayuda a nosotros poder establecer esas pautas que queremos desarrollar más adelante, tenemos que también tener en cuenta las normas sociales. En casa aprendemos lo básico, ¿cierto? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que podemos hacer, lo que no. Pero cuando ya entramos a ese contexto social, ya sea a través de la escuela, el barrio, los amigos, es donde empezamos a colocar en una balanza lo que yo aprendí en casa versus lo que estoy encontrando en la calle para saber realmente con qué me voy a quedar, con qué es lo que yo considero realmente bueno para ir desarrollándome e ir creando mi proyecto de vida, lo que yo quiero desarrollar realmente en mi vida. Estas normas sociales nos dicen que tienen que ver mucho con los valores, las costumbres, rituales o hábitos característicos de una región que están asociadas a las normas morales, a la tradición oral y cultural de cada sociedad. Recordemos que aunque estamos en Colombia, que tenemos una misma cultura a nivel general, cada departamento tiene una subcultura, unas características, una tradición que hace que este proyecto de vida que desarrolla cada persona en cada región pueda variar en algunos aspectos. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos frente a esas normas sociales? Recordemos que las normas sociales existen primero para tener una función de regulación y guía del comportamiento. Es decir, a nivel social, nosotros a medida que vamos avanzando dentro de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal, vamos entendiendo de que en cada contexto hay unas normas que nosotros debemos cumplir. Dentro de casa, mamá y papá son los que ponen las normas y eso es lo que nosotros debemos acatar porque si no las cumplimos, pues mamá y papá van a imponer un castigo. Cuando salimos al siguiente contexto, que es el escolar, ya no es mamá y papá el que va a imponer el castigo frente a nuestras actuaciones, si van a ser las directivas directamente del colegio. ¿Por qué? Porque hay un reglamento interno que aunque en ese momento nuestra madurez no nos la dé para entender 100%, sabemos de que hay unas reglas y que las tenemos que cumplir. Luego de ese contexto se encuentra el contexto laboral, y ese contexto laboral también nos dice, hay una reglamentación interna, algunos derechos, algunos deberes, y frente a eso nos debemos comportar. Pero ¿qué sucede? Aparte de esos tres contextos, hay un contexto mucho más amplio, que es el contexto social y cultural, el más grande, es decir, a nivel nacional, que nos manda a nosotros. Y estas reglas, que son a nivel nacional, creadas por la Constitución, están apoyadas en el Código de Convivencia de la Policía, las reglas como tal de urbanidad, nos dicen de manera general cómo nos debemos comportar. Y que si nos comportamos de una manera errada, pues lastimosamente vamos a tener una consecuencia. Entonces, estas normas buscan eso, una cuestión de regulación y guiar nuestro comportamiento, de que nosotros sepamos de que una acción es buena o mala, sea que nos estén viendo o no nos estén viendo. Ejemplo claro, nosotros sabemos que pasarnos la luz del semáforo, la roja, es indebido, no lo debemos hacer. Pero muchas personas solamente actúan bien cuando hay alguien observando su comportamiento. Es decir, si ve que ahí está el policía de tránsito, si ve que hay muchas más personas, por temor al que dirán, la persona no se pasa el semáforo en rojo, se frena y espera que cambie el semáforo. Pero cuando no hay nadie, la persona cambia totalmente su comportamiento y se salta el semáforo en rojo sin tener en cuenta que esa acción puede llegar a causar un accidente.
Entonces, ¿qué busca la norma? Hacer que ese comportamiento de nosotros se regule independientemente de quién nos está viendo o quién no nos está viendo. Mantienen el orden social, buscan que la sociedad mantenga equilibrada, que haya un comportamiento armónico entre todos y así evitar las dificultades o los comportamientos antisociales. Otorgan cohesión a la sociedad, una comunidad que respeta las normas, que respeta a las personas que hacen parte de esa comunidad, pues hace que se tengan mucha más confianza, que haya cierto afecto entre las mismas y pues ante alguna dificultad se van a colaborar, se van a ayudar. Ayudan a conseguir el autocontrol individual, es decir, que no necesite de que alguien esté al lado diciéndome qué es lo bueno y qué es lo malo para yo saber en qué momento mi comportamiento puede llegar a ser bueno, puede llegar a ser malo y asimismo puede llegar a generar una consecuencia. Y como tal, estas normas sirven para que funcione como tal la sociedad. ¿Por qué? Porque hacen que cada persona reconozca que sus derechos terminan en el momento en que inician los derechos de las otras personas. Así todos nos autorregulamos en cuanto a nuestro comportamiento, la comunidad, la sociedad funciona y pues todos los contextos trabajan de manera equilibrada. Estas reglas, estas normas como tal, hacen parte, tienen una tipología. Es decir, que van a ayudar, van a orientar desde diferentes contextos, de diferentes metodologías a través del desarrollo social, cultural y político en la sociedad. Cada una de estas tiene una forma o una regulación totalmente diferente, pero pues todas buscan que haya como tal una cohesión, que haya una armonía dentro de esa sociedad en la cual se presenta. Entonces, por ejemplo, las normas sociales. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez del Manual de Urbanidad de Carreño? Sí. Sí, en algún tiempo creo que lo escuché en el colegio. Exacto. Anteriormente, por allá en 1990 y algo, nos exigían conocerlo, nos lo hacían comprar y como tal, todo el mundo tenía que conocer ese manual de urbanidad. ¿Qué sucede? Ese pequeño librito como tal nos da las pautas del cómo nos debemos comportar socialmente para que sea un comportamiento aceptable dentro de la sociedad. Este manual nos dice cómo debemos comportarnos, pero el hecho de no conocerlo dice que no es imprescindible para la convivencia. Es decir, nosotros no lo tenemos que seguir al pie de la letra para poder tener una sana convivencia con las demás personas, pero si lo conocemos también nos ayuda como tal. Es decir, conocerlo o no conocerlo no hace gran diferencia, pero sí sabemos que hay ciertas acciones, ciertos comportamientos que no debemos desarrollar, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que no podemos interrumpir, o anteriormente se decía que un niño no podía como se dice coloquialmente, meter la cucharada en las conversaciones de adultos. Hoy en día sabemos que efectivamente eso es una acción de irrespeto frente a las dos personas que se están comunicando en su momento. El manual de urbanidad lo dice, pero el niño en ese momento puede que no conozca ese manual y sabe que interrumpir una conversación de adultos es una acción equivocada y que puede ser reprendida por su padre o por la persona que tenga autoridad frente a él. Entonces, el desconocerlo no hace que sea imprescindible para la convivencia, pero pues sabemos que es importante conocer ciertas pautas del mismo para que hayan unas reglas sociales que se respeten y pues que haya una sana convivencia entre las personas. Las reglas o las normas morales son las que nos autoimponemos cada uno de nosotros. Vienen desde casa, desde lo que nosotros nos dicen a nosotros, esto es correcto, esto no es correcto por realizar. Lo que nos decían en casa, robar es malo, hacer determinadas acciones son buenas. Entonces, ahí es donde empieza, de acuerdo a la etapa de nuestro desarrollo, porque pues no todo el tiempo vamos a pensar de la misma manera y no vamos a actuar de la misma manera, ¿cierto? Entonces, dependiendo esa etapa en la que nos encontremos del desarrollo y en el contexto en el que nos encontremos, esas reglas morales van a ser totalmente autoimpuestas. Es decir, yo mismo soy quien voy a decir si me parece correcta una situación o no me parece correcta la situación. En la primera sesión tratamos mucho acerca de estas normas morales, que fue cuando pusimos los videos acerca de esos dilemas morales de qué podríamos hacer en determinados momentos.
Para cada uno, las respuestas que demos no van a ser equivocadas, todas son acertadas. ¿Por qué? Porque vienen desde nuestro conocimiento interno de lo que yo podría hacer ante determinada situación. Entonces, ante las reglas morales, realmente no hay una respuesta equivocada, pero tiene que ver mucho con ese conocimiento previo, con aquello que nos indicaron, nos enseñaron desde casa y que estoy colocando en balance en mi desarrollo social. Las religiosas o las normas religiosas como tal provienen directamente de una doctrina. Sea cual sea la religión que nosotros profesemos, es una doctrina que nos está diciendo qué acciones son buenas, qué acciones son malas, y que las acciones malas van a tener como tal un castigo divino, mientras que las acciones buenas van a ser recompensadas de determinada manera. Estas, aunque tienen relación directa con las normas morales, porque pues nosotros mismos somos los que nos autocastigamos o nos premiamos frente a esta doctrina a la que profesemos, pues tiene un mecanismo interno de sanción, ¿cierto? Dentro de esa comunidad religiosa a la que pertenezcamos, va a haber un mecanismo de sanción y, entre comillas, digámoslo de cierta manera, va a haber un señalamiento si no cumplimos con esas reglas religiosas que hacen parte de ese contexto, de esa doctrina a la que pertenecemos, ya sea la católica, la evangélica, cualquiera de ellas a las que nosotros pertenezcamos. Hay una reglamentación interna que nos dice cómo actuar y de qué manera podemos llegar a ser recompensados o castigados en su debido momento. Y por ende, por último, están las normas o las reglas jurídicas, que eran las que les mencionaba hace un momento. Estas son de cumplimiento obligatorio, son impuestas por el Estado. ¿Por qué? Porque es la sociedad más grande, como el régimen de autoridad más grande dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para buscar la autorregulación del comportamiento, para que las personas trabajen y convivan de una forma armónica y así la sociedad cada vez evolucione, se desarrolle mucho más. Las sanciones aquí son impuestas directamente por el Estado y estas sanciones son de conocimiento general, no es solamente de una doctrina, de un contexto específico, sino a nivel general de la nación como tal. Aquí aplica desde el barrio, el municipio, el departamento, la ciudad, todas tienen que conocer esas reglas jurídicas porque todas se basan en ellas como tal. Entonces, esas reglas jurídicas hacen que como tal haya un equilibrio entre la sociedad y todas las personas conozcan y sepan que una mala decisión, una mala conducta, pues va a llevar como tal directamente a una sanción. Aquí hay algo importante que nosotros debemos conocer y es que para que haya un equilibrio dentro de todo ese conocimiento interno que nosotros debemos tener para proyectarnos a un proyecto de vida, valga la redundancia, es importante tener en cuenta que los papás sí o sí son el ejemplo a seguir de sus hijos. Todo lo que los hijos hacen es producto de algún aprendizaje previo que tuvieron de sus papás. Si bien es cierto, el niño puede seguir como tal el estilo de conducta, el patrón de conducta que vivió dentro de casa, también en su momento el niño puede llegar a ser capaz de decir, yo no quiero repetir ese patrón de conducta, yo quiero comportarme de una manera diferente a lo que viví en casa. Entonces, este video hace ejemplo claro acerca de esa situación. Pregunta si se escucha. Sí, señora. Listo, Sí, gracias. señora. ¿Pero qué te pasa? ¡Estás muy lento! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Lárgate a tu pueblo! ¡Tú no quieres conocer! ¡Vas a ver!
Entonces, este video ejemplifica muy claro esa situación. ¿Qué sucede? Que cuando un niño vive determinada situación dentro de su contexto familiar, dentro de ese desarrollo familiar, en esas pautas de crianza, el niño puede llegar a generar ese patrón de conducta de cualquiera de las dos personas. Ejemplo, si el niño está viviendo situaciones de violencia dentro de su familia, dentro de su contexto familiar, ya sea la violencia de papá hacia mamá, el niño puede llegar a desarrollar cualquiera de los dos patrones de conducta. O desarrolla el de la persona agresora, porque por miedo a que otro llegue a agredirlo él directamente, se vuelve el agresor y todo su patrón de conducta y su proyecto de vida va encaminado a eso, a evitar que otra persona llegue a tratarlo de la manera que el papá trató directamente a su mamá y todo su comportamiento se vuelve hostil y va a generarlo directamente hacia ese punto con las demás personas y se vuelve así, una persona agresiva. O puede que desarrolle el patrón de conducta que tenía su mamá frente a la agresión que presentaba el papá, una persona sumisa, una persona callada, que permitía los golpes, que permitía los abusos. Entonces, de ahí es donde podemos ver que en algunas familias se vuelve, entre comillas, tradición de la mamá golpeada, la mamá abusada, aquella mujer que no tiene ni voz ni voto dentro de la familia y le va enseñando ese patrón de conducta a su hija, a su hijo, que la niña no puede alzarle la voz a nadie, que la niña tiene que irle a servir directamente al papá, que la niña es la que tiene que encargarse de las labores del hogar, que el niño no tiene por qué realizar labores del hogar porque es algo que a los niños no les corresponde. Entonces, de acuerdo a eso que nosotros aprendemos desde casa, se van generando esos patrones de conducta que nos van encaminando el proyecto de vida hacia dónde lo queremos llevar. Muchas veces nos generamos idea acerca de un proyecto de vida que queremos establecer, pero esos patrones de conducta, ese hábito que tenemos desde casa, si no lo modificamos, pues lastimosamente no nos van a llevar a ese proyecto de vida que queremos realizar. Entonces, ahí es donde la persona, cuando ya alcanza su capacidad, su madurez mental, puede decir, continúo con esos patrones de vida que no me van a llevar a mi lugar deseado, lo que yo realmente quiero, o empiezo desde ya a modificarlos para que ese sueño que yo tengo, ese proyecto de vida que quiero, que tengo idealizado, pues realmente se pueda llegar a cumplir. ¿Cómo podemos ser un ser social? Primero, desde el entorno familiar, tener muy en cuenta que lastimosamente el factor socioeconómico sí influye a la hora de tener una sana convivencia dentro del hogar. ¿Por qué influye? Porque con una familia que tiene un buen ingreso, cuando hablamos de un buen ingreso, es decir, que pueda cubrir las necesidades básicas de la familia, hay un buen nivel cultural de los progenitores, hay un nivel educativo considerable. Esto hace que la percepción de cada uno de los niños de su entorno sea el más realista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un hogar donde hay carencias económicas, donde los papás tienen una mentalidad pobre, y no pobre no lo hablo a nivel de títulos universitarios, no, sino un pensamiento pesimista, un pensamiento de que todo tiene que ser regalado, de que no pueden conseguir nada por sí mismos, hace que el niño crezca también con ese pensamiento y pues lastimosamente eso no va a ayudar a que se cree un proyecto de vida adecuado, ¿cierto? Eso va a llevar a que el niño pues tenga cada vez un pensamiento más pesimista y lo pueda guiar inclusive por un camino pues que no es el más adecuado. A nivel de escuela, es muy importante tener en cuenta que este es el lugar donde se aprende realmente la socialización, que aquello que aprendimos en casa, esas bases que tenemos de casa, aquí a nivel de escuela es donde se ponen en juego, donde nosotros tenemos esa balanza de lo que yo aprendí en mi casa, lo que estoy encontrando, hago el choque de esas dos para saber realmente con qué me quiero quedar, qué es lo que yo me voy a apropiar y realmente qué voy a dejar atrás. Si en mi casa, por ejemplo, son demasiado autoritarios, no me dejan salir, no me dejan tener una buena comunicación con más niños, pero afuera me doy cuenta que la socialización de otros niños es muy buena con sus papás, que le permiten hablar, que tienen voz y voto, pues ahí es donde yo voy a empezar a diferir acerca de qué es lo que me sirve que estoy recibiendo en casa frente a qué estoy recibiendo en la calle y qué me puede servir de allí. A nivel de sociedad, debemos tener en cuenta que
hoy en día los medios, las redes sociales han permitido que nosotros conozcamos inclusive culturas, tradiciones de otros lugares que de pronto físicamente no podemos llegar a estar. Incluimos en nuestro día a día, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, ese tipo de actuaciones y nos ayudan inclusive a mejorar esa calidad de vida que nosotros tenemos. Entonces, a nivel social, hemos tenido la capacidad ya de traspasar las fronteras, permitiendo una interacción mucho más cercana con personas de otros lugares, de aprender nuevos hábitos, nuevas creencias, inclusive de aprender nuevos y de tener nuevos conocimientos que nos ayudan a mejorar como persona y nos permiten ampliar las posibilidades dentro de ese proyecto de vida. Y por último, pero no menos importante, el contexto social de una empresa. Dentro de la empresa, dentro del lugar donde nosotros trabajamos, también hay un contexto social. ¿Qué sucede cuando dentro de una empresa el trabajador se siente primero bien remunerado? Segundo, con calidad de vida dentro de su trabajo. ¿Qué queremos decir con calidad de vida? Es decir, tiene un horario acorde, tiene unas actividades que son acordes a lo que la persona se capacitó, a la experiencia que tiene, se le valora, se le recompensa por aquellas actividades que realiza de una manera acertada, pues es una persona que va motivada a trabajar, una persona que va a tener un mayor rendimiento y pues esto, aparte de que pues le va a generar una muy buena ganancia a la empresa, hace que esta persona pues llegue contenta, llegue feliz a su casa y es una persona que va a tener armonía en todos los contextos en los que se desarrolle. ¿Qué pasa cuando sucede lo contrario? Cuando dentro de ese entorno social de la empresa es tóxico, es desgastante para la persona, no hay un buen salario, tiene horarios bastante ajetreados, es una persona que no le valoran su capacidad de trabajo, su desempeño dentro del mismo, hay un ambiente totalmente tóxico donde el jefe es bastante agresivo, no respeta a las personas, sus compañeros de trabajo son bastante hostigantes, pues es una persona que va a llegar totalmente cargada de estrés a su familia, a su casa. Durante el trayecto son personas que si por casualidades de la vida alguien los tropieza, van a explotar inmediatamente porque vienen cargados de mucho estrés, de mucha tensión. Entonces son personas que van a estar totalmente estresadas todo el tiempo y que en algún otro contexto, con la más mínima estimulación, pues van a explotar. Y esa explotación muchas veces no va a ser de una manera adecuada. La persona no puede llegar incluso a medir de qué manera explota su comportamiento, ese estrés que lleva, y pues puede llegar a generar no solamente una discusión en su hogar, sino también de pronto un accidente, una situación compleja a nivel social, que pues lastimosamente va a tener una carga, una consecuencia negativa para esta persona. Entonces, este entorno social del contexto laboral influye muchísimo en cómo nos vamos a desarrollar dentro de los otros contextos. Igualmente, si una persona que no se siente valorada dentro de ese trabajo y se ve por necesidad forzada a estar allí, pues va a ser una persona que va a vivir con mucha ansiedad, con mucha tensión, con mucho estrés. Entonces, por eso es muy importante que a pesar de que la necesidad económica nos lleve a estar en un lugar determinado, por salud mental es más importante estar bien laboralmente que pues tener de pronto un ingreso mucho más alto, pero que vamos a vivir todo el tiempo con tensión, con estrés, y pues ese mismo estrés nos puede llevar a somatizar enfermedades que después sí se pueden llegar a materializar. Entonces, por eso este contexto es muy importante y determinante en las decisiones que nosotros tomamos en los demás contextos de nuestra vida. Aquí, bueno, hasta ahí va la parte de la temática. La temática es clara, chicos. ¿Tienen alguna pregunta frente a ella? No, Yo creo señora, que para mí está comprendí. claro. Clara, listo. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Como un breve cierre de la temática. Nosotros tenemos 4 contextos en los que nos desarrollamos. A nivel individual, que es lo que hablábamos la sesión anterior, ese conocimiento interno que yo debo tener, que debe ir acorde a mi edad mental, a mi edad física, a mi conocimiento emocional, de cómo yo expreso mis emociones y a nivel espiritual. Esos 4 aspectos a nivel interno, a nivel de quién soy yo. Luego está el entorno familiar, que de acuerdo a lo que yo aprendo en mi casa, lo voy a empezar a exteriorizar en los demás contextos.
El siguiente contexto, el social, ¿cierto? Que es donde empiezo como tal a determinar ese desarrollo social con las demás personas, a relacionarme, a tener ese desarrollo psicológico que tiene que ir muy acorde a mi edad mental, a mi edad física. Y el último contexto, ese contexto laboral, que me va a permitir a mí desarrollarme adecuadamente también en los demás contextos y que me va a permitir visualizar el futuro o ese proyecto de vida que yo tengo planteado. ¿Qué pasa o qué sucede? Cuando hablamos de ese diagrama de sistemas son precisamente esos 4 contextos que les acabo de mencionar. El individual, el familiar, el social y el laboral. ¿Qué nos pide la guía directamente? Nos dice que describa la secuencia de acciones correspondiente al anexo diagrama de sistemas. Vamos a ver si la plataforma nos permite descargarlo para poderles mostrar exactamente qué solicita. Dentro de ese anexo vienen una serie de preguntas. Esas preguntas van relacionadas precisamente a ese proyecto de vida, de quién soy yo, cómo me desarrollo en el contexto familiar, cómo me desarrollo en el contexto social y cómo es mi relación dentro de ese contexto laboral. Vamos a buscar acá, diagrama. Entonces, esta actividad, ¿cómo se vincula a la de proyecto de vida? Ustedes van a realizar el gráfico, este diagrama de sistemas, van a hacerlo de acuerdo a su proyecto de vida. Recuerden que para hacer el proyecto de vida, ustedes pueden tomar cualquiera de los 3 lapsos de tiempo, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, desarrollan ese diagrama, perdón, y ese mismo diagrama es el que ustedes van a socializar o a explicar mediante el video. Entonces, quiero abrir el archivo, pero está bastante lenta la plataforma. Entonces, mientras esto abre, el diagrama de sistemas son precisamente eso, diagramas. Vamos a ver si desde acá me deja. Aparece directamente el que viene la plataforma. Esto. Es similar a este que está acá. Entonces, el diagrama de sistemas que está dentro del anexo, que pues en este momento no me deja abrirlo, es similar a este que está acá. ¿Qué nos pide el diagrama? Dar nuestra información, hacer como esa reflexión de cómo yo me estoy relacionando en los diferentes contextos. Lo que les hablaba ahorita, el yo, cuáles son mis motivaciones, cuáles esos sueños, esos ideales que yo tengo como persona y cómo me voy desarrollando en los demás contextos. Entonces, este primero, el yo. ¿Quién soy? ¿Cómo me identifico? ¿Cuáles son mis sueños, mis aspiraciones, mi educación? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a relacionar con el proyecto de vida? Si lo van a hacer a corto plazo, es decir, en el momento actual, ustedes cómo se ven como personas, como ser humano, cómo se ven dentro de cierto tiempo. Con una capacitación educativa, si quieren tener ya estabilidad, no sé, a nivel emocional, económica, la que ustedes consideren en su momento, cómo se quieren ver ustedes como persona dentro de ese lapso de tiempo escogido para el proyecto de vida. A nivel familiar, si ustedes están en este momento, escogieron a corto plazo, en este momento, ¿cómo están a nivel familiar? ¿Están viviendo solos? ¿Tienen su familia ya establecida? ¿Viven con sus familias, con sus padres? ¿Están en una familia extensa? ¿En una familia de acogida? ¿Cómo es el desarrollo de esa dinámica familiar? ¿Con qué personas de su familia tienen mayor afinidad? Porque podemos vivir con muchas personas en casa, pero no a todas les tenemos la misma confianza. ¿Cómo es esa dinámica? Es un trato democrático, es decir, todos tienen voz y voto, o es un trato autoritario. ¿Cómo se está desarrollando esa dinámica familiar de acuerdo a ese lapso de tiempo que ustedes escogieron? Si es a corto plazo, ¿cómo se desarrolla ahora? Si es a mediano o largo plazo, ¿cómo desearían ustedes que se desarrolle esa dinámica familiar? El siguiente círculo, que es a nivel social, que es a nivel de amigos, a nivel de barrio, de escuela, de proceso, ¿cierto? Esa parte social, ¿cómo la estamos desarrollando? Si tenemos a nuestros amigos cerca, si los visitamos constantemente, si de pronto tienen que viajar a una ciudad diferente para poder hablar con ellos, o si utilizan las redes sociales para poder estar cerca de esas personas, dado que físicamente
por distancias es bastante complejo realizar. Entonces, la misma situación, corto, mediano, largo plazo, cómo quieren o cómo les gustaría que se diera ese desarrollo social. Y por último, esa parte laboral, cómo es esa dinámica social dentro de ese ambiente laboral. El ambiente laboral aquí no solamente aplica la parte laboral, valga la redundancia, sino también con los compañeros que nosotros tenemos allí. ¿Por qué? Porque es que el ambiente laboral muchas veces se cree que es jefe, empleado, pero pues también abarca a los compañeros que están con nosotros desarrollando las mismas actividades o con las personas que compartimos ese lugar de trabajo. Entonces, ¿cómo es esa dinámica? Si dentro del trabajo me siento valorado, si considero que la remuneración que recibo por ese trabajo es adecuada, si creo que no es suficiente, o sea, ¿qué tanto me llena a nivel de satisfacción ese ambiente laboral? ¿Vamos claros la actividad, chicos, o hay preguntas frente a ella? Yo te pregunto, en cuanto al tiempo para el video, ¿hay un tiempo establecido? O... No, no hay tiempo establecido precisamente por eso, porque como eso es la socialización de su proyecto de vida, ustedes acá con el diagrama, digamos que ustedes ya tienen el borrador, ¿cierto? Ustedes escriben allí el proyecto de vida y pues ya una vez teniéndolo plasmado en documento, es mucho más fácil hablar de él, ¿cierto? Porque pues en el momento que no tenemos algo plasmado, a medida que vamos pensando qué queremos, pues es que vamos hablando y pues nos sale mucho más largo el video. Aquí, como ya tenemos plasmado en físico lo que vamos a hablar, nos puede salir mucho más fácil la realización del video. Entonces, el video tú te puedes demorar lo que consideres necesario. Importante tener en cuenta que cuando lo vayan a cargar en la plataforma, si el mismo tamaño no les permite, ustedes lo pueden guardar en YouTube, en un Drive, en una aplicación, incluso a través de TikTok lo pueden hacer y enviar solamente el enlace para que podamos visualizar la evidencia y se pueda calificar. Entonces, con este diagrama ustedes ya están validando las dos actividades, diagrama sistema de relaciones y video de la presentación del proyecto de vida. ¿Listo, chicos? Preguntas frente a esa actividad que enlaza el proyecto de vida y diagrama de sistemas. Dime. Y pregunto entonces, a ver si comprendí ahora esta última parte que dijo. El diagrama viene siendo entonces el documento, el físico. Ajá. Exacto. Ok. El diagrama es el físico, el video ya la presentación como tal de ese documento físico. Por eso les decía que las dos actividades se entrelazan. ¿Por qué? Porque las dos tienen que ver mucho precisamente con ese proyecto de vida. Entonces recuerden, diagrama se carga en la evidencia número 3 que dice diagrama sistemas de relación del individuo con el entorno y el video lo cargan en la actividad número 2 que dice video presentación proyecto de vida, que son estas dos que están acá. Igual en la plataforma les aparece directamente la secuencia. Entonces, primero les va a aparecer taller de reflexión escrita caso Malala y viene como tal esto. Actividad de aprendizaje número 1. Acá la siguiente dice actividad de aprendizaje número 2, el video de presentación del proyecto de vida. Y la actividad de aprendizaje número 3, el diagrama de sistemas de relación con el individuo. ¿Listo? Ese diagrama ustedes lo cargan en documento PDF y la extensión como tal es solamente una página. ¿Por qué una página? Porque pues el diagrama no necesita que se extiendan más, sino es precisamente eso, circulitos que se van entrelazando y que ayudan como tal a que se dé mejor la explicación de la información que contiene. ¿Listo? Entonces ya claras esas dos actividades, ¿cierto? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, la siguiente actividad que nos corresponde para el día de hoy nos habla del ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Para eso, entonces, vamos a explicar de acuerdo a la temática qué es el triple bottom line. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de triple bottom line, estamos hablando de una estrategia que utilizan todas las empresas, o bueno, la gran mayoría de estas, para poder tener un desarrollo sostenible, que sea equilibrado
no solamente para ganancia económica de la empresa, sino también para el entorno y para las personas que hacen parte de ese contexto. El triple bottom line también se llama la estrategia del triple impacto, triple objetivo o triple balance. ¿Por qué? Porque afecta directamente tres aspectos. La parte económica de la organización, de la empresa, que sea socialmente comprometida con las personas que hacen parte del entorno y de la empresa directamente, es decir, colaboradores, trabajadores y demás, y el medio ambiente de una manera respetuosa, es decir, que no solamente se cuide el entorno físico donde labora la empresa, donde tiene su punto de fábrica, sino también que ayude a mitigar la contaminación del medio ambiente. ¿Qué factores están relacionados con esta estrategia del triple bottom line? Precisamente las tres: económico, ambiental y social. Esto se está implementando del 2018 a la fecha para que las para que las empresas tengan conciencia frente a su actuación en el medio ambiente y el desempeño que tienen esas empresas frente al desarrollo social del contexto, del municipio, de la región donde laboran. ¿Esto qué hace? Que primero las empresas cambien como tal su mentalidad organizacional, hace que haya una transformación del sistema, que no solamente se piense en un beneficio económico para la empresa, sino que se genere una mejor y mayor reputación frente a la sociedad. Una empresa que es bien reconocida, que tiene afinidad con sus clientes, pues es una empresa que va a evolucionar y que va a tener una mayor consistencia dentro del mercado y dentro de la parte económica. Entonces, como tal, busca también eso, la construcción de mejores sociedades, aporta al desarrollo social de la región en la que se encuentran, haciendo pues de que cada vez su producto sea de mayor consumo y que tenga un mayor renombre. ¿Cómo se puede medir a nivel perdón, se me va la palabra, se me perdió la palabra. Para poder medir este aspecto dentro de las empresas existe como tal una tabla de desempeño. ¿Qué sucede o qué usan? Que a nivel económico, es decir, a nivel de las empresas que están mejor posicionadas, pues no solamente se revise esa ganancia económica que deja, sino cómo se desempeñan y qué renombre tiene dentro de la sociedad la empresa. Entonces, esa matriz busca que estos tres aspectos, económico, ecológico y social, tengan un desempeño sostenible. Y para ello, hace una serie de medición de algunos criterios buscando precisamente eso, de que haya un desarrollo sostenible y que haya un buen renombre de la empresa y pues efectivamente un desarrollo sostenible y equilibrado para cada uno de esos elementos integrantes del triple bottom line. Ejemplo, la empresa Nutresa es una empresa a nivel de Colombia que como tal es un conglomerado, es decir, un conjunto de empresas que se dedican al procesamiento de varios alimentos, entre ellos cárnicos, galletas, chocolates, chocolates de alta gama como Tres Montes Luchetti, cafés, alimentos al consumidor, helados y pastas. ¿Qué busca? Ellos hacen esta figura para poder demostrar cómo es el equilibrio que ellos tienen dentro de ese triple bottom line y por qué el Grupo Nutresa se ha posicionado como una de las marcas con mayor sostenibilidad dentro del país. Entonces, aquí en la parte de arriba nos ponen ese crecimiento económico, aquí en verde el crecimiento ecológico y por este lado a nivel social. Entonces, uno de los ejemplos que nos dan es que han aumentado el 100% de sus ventas. ¿Por qué? Porque han utilizado las redes sociales para expandir el conocimiento de su marca a otras personas, a otras regiones y poder así vender mucho más, es decir, llamar la atención de las demás personas. Dice acá, ejecución del 100% del plan de desarrollo de geografías, es decir, abarcan toda la región que ellos desde un comienzo tenían planteado poder vender su producto y que como tal el costo del capital, el costo del producto, el beneficio que tienen ellos del producto es muy superior al capital invertido. Entonces, económicamente les está funcionando la estrategia porque llegan a más personas y pues eso representa una mayor ganancia económica. A nivel ecológico, ellos lo hablan como preservando el planeta, es decir,
de qué manera ayudan a mitigar la contaminación y ellos exponen la reducción del 40% de emisiones en el alcance de 1 y 2 por tonelada producida, es decir, bajan ese nivel de contaminación frente a las toneladas de producto que están produciendo ellos directamente. Y el 100% de sus empaques son o reutilizables, reciclables o compostables, es decir, que son de fácil biodegradación sin afectar directamente al ecosistema. Entonces, a nivel ambiental, están ayudando a que ese índice de contaminación sea cada vez menor, por lo cual sí están cumpliendo con este punto de la estrategia. A nivel social, ¿qué están haciendo? Hay desarrollo, investigación efectiva y desarrollo de talento humano. En cuanto a investigación, buscan que el producto que ellos venden, que esos productos a los que ellos están comercializando, tengan cierto grado de salud y nutrición realmente para las personas, que no sean solamente comida chatarra, algo que por sabor llame la atención, sino que también tengan algún ingrediente nutritivo que permita pues mejorar la salud o la condición de vida de las personas que consumen este producto. A nivel de desarrollo de talento humano, las personas que laboran con ellos, en su mayoría son personas dentro de la región donde están produciendo este producto. Es decir, digamos, el punto de fábrica se encuentra en Soacha. ¿Qué están haciendo ellos? Buscando que su personal de trabajo sea personas aledañas o directamente de Soacha para, como tal, ayudar con el crecimiento económico de la región y hacen que el personal que ellos tienen se capaciten, les ayudan a la capacitación para que tengan posibilidad de seguir creciendo dentro de la empresa y pues tener un mejor posicionamiento dentro de la misma. Entonces, dentro de este aspecto social, cumplen porque no solamente están ayudando a que su producto tenga un ingrediente nutritivo, sino también están ayudando al crecimiento del desarrollo económico de la región, dando trabajo dentro de la región y haciendo que las personas que se encuentran laborando allí pues tengan un crecimiento educativo también que les permita mejorar sus condiciones económicas dentro de la empresa. Entonces, este grupo Nutresa se caracteriza por eso, porque está cumpliendo realmente con la estrategia y eso hace que las demás empresas, para ganar respeto y posicionamiento dentro del mercado, pues busquen implementar también la estrategia haciendo de que pues cada vez se minimice el costo a nivel de contaminación, hay mayor ganancia económica para las empresas y también hay un crecimiento a nivel social, haciendo que pues la marca se conozca, se reconozca y pues una persona que trabaje para una entidad, para una empresa, que le tiene bien remunerada, que trabaja cerca de su vivienda y que le ayuda a crecer profesionalmente, pues va a tener un trabajador que realmente va a cumplir y va a rendir mucho más dentro de la empresa, generándole pues también mayor ganancia a la misma. Entonces, esta es la estrategia y eso es lo que busca directamente, que haya un control dentro de dentro de esos tres elementos, haciendo que pues todos se vean beneficiados de la mejor manera con este triple bottom line. Entonces, realmente la explicación de esto es bastante corta, precisamente por lo mismo, porque pues la estrategia busca es que todos tengan como tal un equilibrio y pues que de este equilibrio salgan pues como tal los mejores productos, no solamente a nivel económico, sino también social y ambiental. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el triple bottom line? Yo les voy a enviar acá por mensaje, por el chat, el enlace de este Canva y qué vamos a hacer. Y no lo modifiqué. Denme un segundito, ya lo modifico. Esto se supone que yo ya lo había quitado y no quitó. Entonces, mientras yo modifico esto, les voy a enviar este enlace para que lo vayan revisando y una vez habilite el Canva, ustedes puedan ir realizando allí la actividad. Entonces, este enlace que hay es un artículo del periódico El Portafolio que menciona cuáles son las empresas colombianas que en este momento se encuentran mejor calificadas o mejor posicionadas con el tema de sostenibilidad corporativa o como mejor se llama el triple bottom line. Entonces, aquí qué empresas están, por ejemplo, están Transportadora de Gas Internacional, Cementos Argos, Ecopetrol, Grupo Argos, Celsia, Grupo Nutresa. Este no lo van a tomar porque pues es el que tomamos como ejemplo para la clase, entonces este no es válido.
Y hay muchos más acá, hay como unos 20 exactamente dentro de este artículo. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a escoger una empresa, van a revisar ya sea con la información que sea acá o información adicional, cómo cumple esta empresa con la triple estrategia, de cuál es su aporte a nivel social, a nivel económico y a nivel ambiental. ¿Clara la actividad, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, mientras ustedes van mirando el artículo, yo voy organizando acá el Canva para decirles cómo van a dejar acá la actividad plasmada. ¿Listo? Pero no se enviaba el enlace, ¿verdad? El enlace yo lo envío acá por el chat. No, a mí no me sale. No te sale, espérame, lo vuelvo a enviar. No. Listo. Y si no, lo voy a enviar acá por el grupo de WhatsApp. Ya salió, gracias. ¿Sí? Ah, listo. Perfecto. Listo. Entonces vayan revisándolo para que escojan una empresa y yo ya les habilito acá el Canva para que lo puedan desarrollar acá. Un momento, ¿cuántos hay conectados? Hay 15 personas. Listo. Sí. Vamos acá. Ya les voy a compartir el enlace también del Canva para que puedan ir ingresando. Listo. ¿Qué van a desarrollar acá en el Canva? Entonces, en el Canva ustedes van a encontrar 4 columnas. Una que dice empresa, donde ustedes van a colocar el nombre de ustedes, es decir, quién está haciendo el aporte y la empresa que escogieron. En la segunda van a encontrar factor económico, factor social y factor ambiental. Ejemplo, como seguimos con la empresa Nutresa, entonces, acá el nombre del aprendiz, Marcela Ross. Empresa, Grupo Nutresa. Factor económico, vuelvo y coloco mi nombre para que pues no se van a confundir. Y aporte a nivel económico, empresa de cárnicos, helados, chocolates. Factor social, que es una empresa que su mano de obra, es decir, sus trabajadores son directamente de la región donde desarrollan su proceso de producción y permite la capacitación de las mismas para ascender dentro de su trabajo. A nivel ambiental, que sus productos ayudan a disminuir el nivel de contaminación y que la producción de los mismos disminuye la tonelada de contaminación al momento de su producción. Entonces, así lo van a desarrollar. Por ejemplo, si la primera persona, digamos,
por acá el nombre de alguien, Janet, por ejemplo. Janet escogió el primer cuadrito, pues el ideal es que Janet siga llenando el primero de cada una de las columnas para que pues haya una secuencia dentro de la información. ¿Listo? Hay exactamente 15 cuadros, uno para cada uno de ustedes, es decir, no van a tener que confundirse en el cuadrito que les corresponde. ¿Clara la información, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Vale, perfecto. Entonces ahí les dejo habilitado Profe, para no, trabajar sobre. Clara. Me perdí porque tuve interrupción de internet, entonces quedé como a la mitad. ¿Me decías, David, perdón? No, pero no estoy leyendo. Porque es que no te estoy escuchando bien, no sé si soy solo yo. Sí, que yo quedé a la mitad de esta explicación. Es que es el internet, estoy fallado con el internet, entonces por eso ahorita quedé en la mitad de la explicación y no entendí qué era lo que había que hacer. Apenas logro abrir el documento que envió. Listo, hay 4 columnas del documento que te envío. Entonces, ¿qué es el ideal? Que si tú coges el primer cuadrito, sigues la secuencia en todas las columnas, utilizando el primer cuadrito para que haya secuencia de la información. Entonces, en el primer cuadro pones tu nombre, que eres tú el aprendiz que está haciendo el aporte, y el nombre de la empresa que escogiste del artículo que les pasé de la empresa portafolio, del periódico portafolio. Entonces, digamos, tú escogiste Grupo Nutresa, entonces pones ahí el nombre de la empresa, Grupo Nutresa. Factor económico, ¿cuál es el aporte que genera la empresa Nutresa dentro de ese factor económico? Venta de cárnicos, helados, chocolates. Factor social, a nivel social, ¿qué está haciendo la empresa para cumplir este triple bottom line? Que le da trabajo a las personas del sector, es decir, su mano de obra es directamente aledaña al sector de fabricación de su producto. En factor ambiental, que ellos ayudan a disminuir la contaminación tanto en la creación de producto como en el envoltorio del mismo. Entonces, ese es el aporte que debes realizar dentro de esta actividad frente a la empresa que tú hayas escogido del artículo que les pasé. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Listo, listo. Instructora, estoy teniendo problemas con el internet. No he podido abrir Canva. Listo. Entonces, ¿cómo te está afectando el internet? Si Sí, quieres, la acabé. decides acá en el chat No, no me abre. puntos y yo te los voy colocando en el Canva para que te quede la información ahí registrada. Listo. Listo. Los te voy a organizar el cuadrito porque lo ampliaste demasiado y así no le permites escribir a los demás compañeros. Ya te lo voy a organizar para que lo puedas pasar. ¿Listo?
Recuerden que no es necesario ampliar el cuadrito. Acá donde dice página 1 de 1 hay un circulito que les permite hacerle zoom para que ustedes puedan ver bien la información y pues no se les vaya a distorsionar. Listo, profe. ¿Me habló quién, perdón? Pamela Vázquez. Listo, la voy a revisar. ¿En qué parte estás? Porque no te veo en la primera columna. Pues ahí yo lo llené en la primera. Salgo de primera. La primera, espérame, miro, a ver. Sí. Ah, sí, Pamela Vázquez, exacto. Escogiste Bancolombia. Les vamos a mirar. Listo, a nivel económico, dice que Panamá fue el primer país latinoamericano en que Bancolombia tuvo presencia tras su fundación en Colombia, es decir, sí, está ampliando como tal su mercado, su población de mercadeo, entonces aplica muy bien a nivel económico. A nivel social, dice que lucha por la protección de los derechos humanos, así como de las acciones en pro de las comunidades, correcto. Y en el factor ambiental dice que la oferta de productos financieros que ayuda a los clientes a la mitigación de su impacto ambiental. Exactamente. Entonces, muchos de los servicios que presta hoy en día Bancolombia son inclusive de forma digital. Ya no necesitamos hacer largas filas para obtener certificados y demás porque ya los podemos descargar directamente de la plataforma. ¿Esto qué está haciendo? Que nosotros como tal ya no tengamos que hacer gasto en papelería innecesaria y pues por ende estamos afectando cada vez menos en cuanto a contaminación del ambiente. Por acá creo que escribió alguien. Ecopetrol, David. Ah, David, para que te lo ponga acá, listo. Sí, profe, ahí como pude. No sé, a esta hora como que le da por fallar. Listo, tranquilo.
Voy a buscar uno por acá que no esté ocupado este. David Barros o Barrios. Barros. Ok. ¿Sí es así? Sí, David. Ay, ¿qué hice? Listo, a nivel económico ya te puse acá el aporte. Bueno, David buscó acerca de Ecopetrol, dice que el factor económico, la producción petrolera y gas, acá factor ambiental, ya está también, que es trabajo responsable y seguro para el medio ambiente, correcto. Más porque pues ser Ecopetrol una empresa de manejo como tal de petróleo, pues tiene como tal que tener ese aporte importante. Sí, las normas. Normas ambientales, sí, señor. Factor social. Profe, ya terminé. Listo, ya te reviso. Listo, David, el tuyo ya quedó. ¿Me habló ahorita quién, perdón? Gracias. Luz Mary. Luz Mary, listo. Y Vanessa creo que también ya termino. Luz Mary, estás en los de arribita, abajo, en el medio. Ah, no, ya te vi. Luz Mary, también escogiste a Bancolombia. Dice a nivel económico, es una entidad financiera que apoya el desarrollo económico del país a través de su solidez financiera y de la confianza de sus clientes. A nivel social, desde lo social, Bancolombia genera relaciones de trabajo sólidas, estables, armónicas y libres de cualquier sesgo, contribuyendo con el propósito corporativo de lograr el bienestar de todos, con políticas y acciones de cero tolerancia a cualquier forma de discriminación y acoso laboral y sexual, con material de apoyo relacionado que evidencia que el constante acompañamiento de nuestros empleados y líderes, incorporando guías y protocolos de actuación, capacitaciones, servicios de acompañamiento prestados por personal altamente calificado para prevenir y evitar este tipo de conductas dentro y fuera de la organización. Por ello, exactamente está cumpliendo con el triple bottom line. Y vamos a mirar a nivel ambiental. Dice que ofrece una línea de crédito verde para financiar proyectos que buscan alternativas para mantener y preservar el medio ambiente, apoyando el esquema Banco 2, que paga a los campesinos por cuidar los ecosistemas de las diferentes regiones. Excelente aporte. Es decir, a pesar de que es una empresa de financiamiento como tal a nivel económico, está incentivando que los agricultores, las personas campesinas, pues puedan tener créditos apoyando y mitigando como tal la contaminación en esos factores ambientales en diferentes regiones del país. Muy bien, muy buen aporte, Luz. Muchísimas gracias. Listo, creo que también Profe, era... yo también Sí. terminé. Escogí Listo. también Bancolombia. Ok, tienes información similar, ¿cierto? Pues ¿O en qué, sí, algo. ¿En qué difiere la tuya? Cuéntanos, por favor. Tú eres Janet, ¿cierto? Sí, señora. Tú la tienes, a ver, ¿dónde está Janet? Ya te vi. Bueno, a nivel económico sabemos de que listo, ofrece economía sostenible apoyando pequeños emprendimientos y ofertas de productos financieros que incentivan a las empresas, ¿sí? Vamos que ya sabemos que Bancolombia como tal, pues al ser un banco ofrece apoyo a través de créditos a las demás personas. A nivel social, promueve el bienestar social a través de iniciativas con programas de educación financiera y apoyo a comunidades vulnerables y lucha por la protección de los derechos humanos, correcto. Y a nivel ambiental, oferta de productos financieros que ayudan a clientes a la mitigación de su impacto ambiental, implementando políticas de sostenibilidad como la disminución del consumo de agua, energía y papel, correcto.
Listo, chicos. Entonces, a medida que van terminando, recuerden cómo se debe descargar el documento. Aquí en la pestañita que trae una flechita hacia arriba en un cuadrito, dice compartir. Le dan clic ahí, le van a dar descargar y cuando le dan descargar, busquen el tipo de archivo que diga PDF estándar. Una vez lo ubican en PDF estándar, descargan el documento, va a salir el documento con la información de todos. Perdón. Sale el documento con la información de todos, pero ese documento les sirve para poderlo cargar en la plataforma como la evidencia del trabajo realizado dentro de la clase. Si de pronto alguien tiene dificultades para descargarlo, me avisa, por favor, para ayudarle a descargar el archivo. Entonces yo que no entré. Listo, ya te lo voy a descargar. Escríbeme el WhatsApp, por favor, y ya te envío el documento. Al grupo. Bueno, mientras los demás van terminando, voy leyendo entonces qué pide la guía para las personas que no se encuentran dentro de este proceso en este momento. Marcela, una pregunta. Este PDF lo cargamos a la evidencia 3, ¿verdad? En la 4. Espérame, ya te explico para A la dónde 4. va. Sí, Ya te envié el documento. Sí, es para la 4. Recuerden, la primera Okay. evidencia es la segunda, el video de presentación proyecto de vida. La tercera, el diagrama de sistemas de relaciones, que son los circulitos. Y esta, la de triple bottom line, es la cuarta evidencia. Entonces, para cargarla en la plataforma donde dice ejemplo de, espérame, acá, ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Ahí, en esa cuarta evidencia es donde se carga. ¿Listo? Nair, ve descargando el archivo. ¿Listo? Entonces, para las personas que no se encuentran en este momento en la sesión y pues que tienen que desarrollarlo tal cual como lo pide la guía, esta nos dice, esta evidencia consiste en realizar una reflexión en la cual establece un marco para crear empresas sostenibles basándose en 3 elementos principales, el elemento social, ambiental y económico. El objetivo es promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente. Por ende, entonces la actividad nos dice que se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia en el anexo que dice el triple bottom line. ¿Qué nos busca el anexo o qué nos dice este anexo? Que hay que buscar una empresa que cumpla con las características del triple bottom line y escribamos cuáles son esas características que hacen que esa empresa cumpla con ese triple bottom line. Es decir, es hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, pero a través de un documento escrito, escribiéndole el nombre de la empresa, cuáles son las características económicas, cuáles son las sociales y cuáles las ambientales para que cumpla esa empresa efectivamente con el triple bottom line. Ese documento se entrega a través del formato PDF y en un máximo de 2 hojas. Ese documento, una vez creado, tienen que subirlo a la plataforma en la evidencia número 4, denominada ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom line. Entonces, eso lo tienen que realizar aquellas personas que no están dentro de la sesión y pues que se requiere que efectivamente desarrollen la evidencia tal cual como lo está solicitando la guía. Para los demás que sí están desarrollando la actividad dentro de la formación, pues descargan el archivo y ya con este ustedes tienen ya cumplida esa evidencia. En este momento, pues la plataforma no está funcionando, ¿cierto? Entonces, pues ya no podemos hacer el cargue de la evidencia y pues la calificación de la misma. Les queda de tarea poder subir el archivo para poderlo calificar, ¿listo? Entonces, esas son las 2 evidencias que se tratan dentro de esta sesión. Para la siguiente vamos a trabajar las 2 últimas evidencias. Esas 2 últimas evidencias que son mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia los últimos 50 años, esa la vamos a trabajar dentro de la sesión,
y un documento colaborativo de la solución de un caso. Es decir, hay un anexo que nos muestra un caso particular y sobre ese caso se debe hacer una reflexión. Por ende, esta actividad de documento colaborativo sí queda para desarrollar después de la sesión. Entonces, son las dos últimas evidencias que nos quedan frente a la competencia y esas las trabajamos en la siguiente clase. ¿Listo, chicos? Preguntas que tengan hasta acá, hasta el momento. ¿Y la otra clase cuándo es? Yo les aviso con antelación, yo creo que es el próximo viernes, pero pues tengo que revisar que el cronograma de los demás instructores para que pues no nos vayamos a cruzar en cuanto a las sesiones en línea. Muy posiblemente sí sea dentro de 8 días nuevamente. Listo, gracias. Listo, chicos. Entonces, a medida que pues vayan finalizando la actividad, la van descargando y pues ya nos podemos ir desconectando. ¿Aquí ya todos terminaron o falta alguien? ¿Quién falta por Yo, terminar? profe. Yo aún falto, ya voy en el último, ya va a acabar. Listo, perfecto, Yo chicos. también. Entonces, a este punto voy a parar la grabación de la sesión, porque pues ya me quedaría solamente con las personas que terminen la actividad y pues con los demás, muchas gracias chicos por la atención prestada y pues ya nos podemos ir desconectando. Que tengan una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Bien, bien.